Bueno, ya estamos de vuelta aquí en el Gigante de la Mañana. Mira, Enrique, vos le estás poniendo mucho clima este día, ¿eh? Vos cantás música brasilera, sí, claro, Beto. Que la gente sepa. No, a ver, una estrofita. No como yo, si está el grupo por siempre, voy a ser el atrevido de ponerme a cantar acá. No, después te contratan. no. Te descuidas y te Yo contratan. soy uno más del grupo, ¿verdad? Por lo Sí. menos ahí para llevar los cables. Claro. Bueno, Ay, tenemos no. un tema sumamente interesante. Sí, señor. Y lo bueno de esto, ¿sabes qué es, Natu? Dime. Que probablemente sea la primera concreción de la tan mentada ley de alianza público-privada. Me encanta. El sector privado que se asocia con el sector público y tratan de empujar cosas positivas. Sí, claro, y para beneficiar en este caso a jóvenes de la mano con el deporte. Si yo te pregunto a vos, ¿el paraguayo en qué disciplina deportiva tiene más talento? Fútbol. Sin duda. No, Uno recorre sin las dudar. calles, recorre los barrios. Masculino y femenino. Y femenino. Sí. Más masculino que femenino. Mentira, ¿Sabe qué? mentira. No de los dos, de los dos. No, claro que sí. Y bueno, esta es una oportunidad que vienen acá a comentar con nosotros. Tenemos dos invitados para hablar con referencia a esto. ¿Tenés talento? Bueno, utiliza tu talento y te puedes ir nada más y nada menos que a Estados Unidos para seguir con tus actividades. Sin duda, ¿saben qué? Tengo que decir, acá está Sergio López. Sí. A mí se me traspapeló o bien no tengo los nombres Yo de los tengo amigos. Joel, Sí. lo tenemos acá a Joel. Beachi, ¿puede ser tu apellido? Así mismo. Pronuncié bien. Pronunciaste Bien, bien. Tipo Rapay, ¿eh? No, es americano. Este es pero- yankee. Ah, no, Sí, pero vos dijiste Beachi. No, medio que le hice con pausa, Ah. ¿entendés? Por eso nomás, para no equivocarme tan rápido si me equivocaba. Y acá tengo dos nombres, hermano, no sé si sos José Sánchez. Yo soy José Sí, Sánchez. José Sánchez, ahí está. Faltó el señor Wolf. Stefan entonces. Wolf, O sea, sí. ahí lo tenemos ¿Cómo? ahí, en el medio, ahí está Wolf. Bueno, coméntenos un poquito acerca de este proyecto que están teniendo. Bueno, básicamente nosotros somos una organización que se va a dedicar a proveer mejores oportunidades de educación a jóvenes paraguayos, ¿verdad? Como todos nosotros, todo el equipo, somos 5 en total, que todos estudiamos en Estados Unidos, ¿verdad? Todos jóvenes, como ustedes. Todos paraguayos, bueno, hay un alemán que es Stefan, que también quiere ayudar, ¿verdad? Todos estudiamos en Estados Unidos y queremos compartir nuestra experiencia con otros jóvenes paraguayos, ¿verdad? Compartiendo nuestro conocimiento, ¿verdad? Del camino que nos llevó hasta estudiar ahí y queremos hacer eso el camino más fácil para otros jóvenes. Una especie de nexo van a hacer ustedes Exactamente. entre el joven que quiera estudiar en Estados Unidos y la universidad desde allá, en Exactamente, este caso. sí. ¿Y qué es lo que se va a presentar ahora? ¿Cuál es el proyecto que hoy mismo está vigente? Bueno, ahora mismo tenemos el Fútbol Showcase 2014, que básicamente lo que vamos a hacer para conectar justamente lo que vos decís a las universidades con los estudiantes, le vamos a traer a los entrenadores de las universidades americanas acá a Paraguay, acá en Asunción, en marzo, ¿verdad? Para que le puedan ver jugar a los jóvenes y ofrecerles ellos becas directamente a los jóvenes. ¿Y cómo van a hacer? ¿Ellos vienen acá a Paraguay? ¿Vienen a quedarse unos días? ¿Van a ser tipo progresivos los entrenamientos? ¿O cómo es esto? Viene a quedarse acá del 10 de marzo al 13 de marzo, que es la duración del showcase, exclusivamente por invitación nuestra. Sí. Se van a quedar ¿Masculino acá. y femenino? Masculino y femenino. Sí. Y esto viene a ser, o sea, los jóvenes interesados que quieran ir a estudiar en Estados Unidos y tengan condiciones, talento futbolístico en este caso, porque después vamos a hablar de cómo se va a ampliar este proyecto, tienen que tener entre 18 y 26 años para poder participar de Sí. O sea, esta modalidad. Tienen que haber culminado la secundaria. Sí o sí. Sí o sí, ¿verdad? O sea, la diploma de la secundaria, un básico de inglés. El básico de inglés, como no creo que sea como el mío, ¿verdad? Tipo, how are you? Y sobre todo lo que nosotros pedimos es que tengan el interés realmente de estudiar allá, ¿verdad? Genial. Con eso todo se puede. Si tienen ese interés, nosotros podemos conseguir los recursos para que consigan los... Ahora, una consultita. Esto ustedes bien lo pudieron promover como empresa privada, pero están tomando otro camino, aprovechando el contexto en el que nos encontramos actualmente en el país luego de la aprobación de la Ley de Alianza Público-Privada. ¿Cómo o qué rol va a ocupar la Secretaría Nacional de la Juventud en todo esto? Bueno, como nos reunimos con el ministro, ¿verdad? Marcelo Soto, a él le encantó nuestra idea y él nos quiere apoyar en todo lo que nos pueden dar. Ahora mismo nos están ayudando con la difusión, ¿verdad? De la promoción del evento y luego también nos vamos a sentar con su equipo de planificación para empezar a fijar cómo... tiene un equipo de jóvenes también, igual que nosotros, ¿verdad? Que comparten nuestras visiones, ¿verdad? Para nuestro país. Entonces vamos a entrar con ellos a planificar las metas para llegar a concretar el proyecto que tenemos. Bueno, ahora yo interesado, con capacidades para desenvolverme en el aspecto futbolístico,
tengo que ver ya con la universidad, por ejemplo, las carreras que ofrecen, las condiciones que yo tengo que reunir, los requisitos para poder estar en tal o cual universidad. ¿Cómo es ese proceso posterior? Bueno, el tema de las becas es un poco más... Nosotros no podemos garantizar que le van a ofrecer una beca, tampoco podemos saber cuál universidad le va a ofrecer una beca, ¿verdad? De repente le ofrece más de una y va a quedar en el joven de elegir cuál universidad le conviene más a él. Claro. Las universidades ofrecen varias carreras, ¿verdad? Pero no todas ofrecen la misma. De repente justo la que él quiere estudiar no está disponible en la universidad que le ofrece la beca. Entonces eso es algo que no podemos asegurarle, ¿verdad? Pero es lo más probable que sí, de repente sí esté su carrera ahí. Joel, comentanos un poquito. Hoy en día traen el fútbol. El proyecto, decíamos, quieren extenderlo. ¿Cómo harían eso? ¿Cómo encaminarían? Así mismo. Ahora mismo estamos con la idea de comenzar un proyecto más grande, más a largo plazo, que sería hacer un torneo larga, competitiva entre los colegios. Es famoso los intercolegiales de fin de semana, de repente un colegio le invita a otro y dependiendo de cuáles son los intercolegiales que se están dando en ese momento, depende también de la participación de otros. Claro. Lo que nosotros queremos hacer es darle una seriedad al deporte colegial. Porque muchas universidades, cuando vos le... apoyo más darle que nada, el apoyo porque más eso es lo nada, que se necesita. Mismo. Acá de repente, bueno, hay intercolegiales, pero ese apoyo es que se necesita. Así mismo. Y los entrenadores de las universidades americanas, sus programas deportivos son muy serios. Entonces cuando uno se va, por ejemplo, yo tengo una amiga que se llama Alessandra Arza, que juega golf. Ella ahora mismo está estudiando en la Universidad de Pepperdine, en California, beca por el golf, 100% encima. A la pucha. Ella era jugadora de golf de la selección paraguaya y ellos básicamente querían ver todos sus récords en todos los torneos que ella jugaba, hasta se tuvo que ir, su familia tuvo que pagar para que ella se vaya a los Estados Unidos a jugar en torneos prestigiosos, para que los entrenadores les vean. Lo que nosotros queremos hacer es armar un sistema acá, a donde los jugadores... Que ya les sirva de currículum. Así mismo, a donde nosotros le hacemos todo un perfil al jugador, le hacemos las estadísticas, le hacemos exclusivamente, o sea, videos, DVDs, para poder enviar a todas las universidades de todos los deportes. Así mismo, nosotros queremos manejar su carrera deportiva, digamos, desde el colegio, para que ellos puedan ingresar a la universidad, si es su deseo, estudiar en los Estados Unidos. Y decime, así como el caso de esta golfista que habías dicho, ¿hay posibilidades de que alguna de estas becas sean también de 100% para los chicos? Hay posibilidades. Sí. Bueno, justamente eso también queríamos aclarar. Sí es posible que sean 100%, pero también no pueden ser 100%, pueden ser parciales, ¿verdad? Eso es importante recalcar, ¿verdad? Y también cosas como el pasaje de vuelo o los gastos personales no están incluidos en la beca, ¿verdad? Claro. Mucha gente me pregunta eso, entonces quería aclarar eso, ¿verdad? Pero quizá vehiculizando esto a través de la Secretaría Nacional de la Juventud se puedan establecer ciertos subsidios y se baje un poco el techo, porque así como vemos, al parecer es para cierta condición social. Con la Secretaría quizá podamos bajar un poquitito. Exacto, más. Justamente eso también quería decir, ¿verdad? Que la gente que piense que no va a poder por eso, que no se sientan desanimadas, que igual vengan a la prueba, ¿verdad? Y vamos a buscar los recursos. Si realmente hay interés, hay una capacidad, hay un mérito, vamos, o sea, llamo también a la ayuda de empresas privadas que quieran patrocinar como padrino o otras instituciones que quieran apoyar, ¿verdad? O sea, se va a buscar esa salida. Acá lo importante, y creo que es el concepto flotante en todo esto, lo que decíamos fuera del aire, es que se está cotizando el talento del joven paraguayo. Así. Y que es el propósito seguramente. Así es. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y que se presenten los jóvenes, tenés entre 18 y 25 o 26 años. 25 o 26. 25, no hay realmente un límite, pero... Viste que yo puedo irme, 26, ahí estirarme de... No, mira, ¿viste lo que le pasó a este jugador que decía que tenía 17? Algo así voy a hacer yo, y no voy. Vamos a aparecer de repente ahí. Bueno, y la fecha para presentarse para el cerrar. Sábado 22. Sábado 22 de febrero. A las 8 de la mañana en el Parque Guazú. De la PF. Sí, el que está hacia... Sí, hacia Guazú. Que no le aparezca un caso similar. No sé si el director tiene, ya para cerrar la entrevista, la foto de este personaje. Y fíjense ustedes, a ver si ustedes le creen que tiene 17 años. Sí.
Vamos a ver si encontramos ahí la foto Tenemos ahí. y le mostramos Que por a ahí ella. le podemos mandar Porque becado a mira, Estados Unidos. Según se- él tiene 17 años. Se te presenta y te dice, no, yo tengo 17, yo clasifico. y tiene esta pinta. Te puedes ¿verdad? sacar la barba de esta voz para ver si se puede o no. No, yo sin barba tengo 15 años. Por Eso sí favor. es categórico. Ahí está la Vos sí que imagen. tiene 17. A ver que nos digan un poco Joel y Hay otra José si les foto, parece. Hay uno No. donde se lo ve así bien de frente. Para mí sí tiene 17. yo ¿Qué no- va a tener 17? Ahí está, Joel? el de Ya la lo izquierda ves. sería. Sí. El de la Después hay izquierda. otro. Después de este yo creo que ya está donde se le ve solito. Ahí en el Es medio. el medio. En el medio. No, Sí. No, 17 no. cumplió 10. 17 por No hay, 3 más no o hay menos. forma, tiene. no hay forma. Ahí está, Ahí mira, está. fíjate. 17 años. Bueno. Ahí está. ¿Lo mandamos a Estados Unidos o...? sé. No, ya están. Piensan igual que nosotros. Definitivamente no tiene 17. Muchas gracias, ¿eh? Gracias A Muchas ustedes, gracias por la invitación. Gracias. Perfecto, Henry. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a hacer un corte. ¿Va a cantar, señor Roberto? No, el lunes. Ale, Beto. Ah, sí, no, él canta. Yo pensé que iba a ¿Quién cantar canta? Roberto. Joel Joel, canta. ¿vos cantás, Joel? Mira, espera, Algo, espera. Parame la rotativa. Sí. Espera un ratito. Dejemos todo. Voy a decir algo. Hoy estamos en el Día del Amor. Sí. Sí. Estamos en el Día del Amor. El amigo Joel tiene una enamorada. Sí. ¿Sí? Tiene una enamorada, Conocida. sí. Me dice, no, detrás de cámara. Decirle algo, Joel, porque nosotros reconocemos a tu Dale, enamorada. Joel, mirando Yo a la revelo el cámara. misterio. Yo revelo el Me hicimos misterio. sonrojar. ¿Para qué viene acá si no quiere que se hable de ella? verdad? Dale, Joel, unas Joel. palabras. A ver si alguien pilla de quién estoy hablando. Ella es figura de un programa en horario prime time, un programa periodístico, Sí. un programa de entrevistas. Formó parte del en el Gigante de la Mañana. y Sí. es la enamorada de Joel. Bueno. No es Viviland, no. No. ¿Cómo Viviland, no? No es Vivi. A ver, Vivi. Sa- No, que lo diga, No, que lo diga el switcher, el director de cámara. Si tiene forma de decirme quién es, rápidamente. A ver, revelamos el misterio. Mirá que con una cámara vos solucionás el problema. A ver. vaya No, correr. mostrá. Igual se le va a ver. Se le tiene que Que ver. no le tiramos para acá. No, dale, Dale, mostrame. si que está Ahí está. linda. Revelado el misterio. Lo que me fascina es la escenografía Sí, ahí estuvo en linda. el noticiero, que desarmaron todo. Bueno, Joel, decile Joel, algo. decile unas algo. palabras. Mi amor, feliz día de los enamorados. Gracias por todo, gracias por siempre estar a mi lado, por todo el apoyo. Te amo muchísimo. Ahí está, bueno, que Bueno, con esto vamos a la pausa. A la vuelta volvemos ya con toda la información deportiva aquí en el Gigante de la Mañana. Fíjate, enamorada.